porque también, como la veo en el sentido estructural, es que otra vez estamos en un sendero, en el plano económico, de especulación financiera, salida de capitales, que está consiguiendo fuentes de financiamiento cada vez más ralentizadas y que ahora empezó de cara a correcciones cambiarias impuestas por la realidad. Porque la fuga de capitales del 2025, como decía antes, fue récord. Y en el plano político, un agotamiento cada vez más rápido del dispositivo político presidencial surgido de elecciones. Dos presidentes, uno tras de otro, que no pueden reelegir. Uno pierde en primera vuelta, otro ni siquiera se puede presentar. La pregunta que debemos hacernos todos es qué pasa con el movimiento nacional y popular. Y acá vienen discusiones, porque evidentemente uno no puede no compararse. No puede no compararse. Y esto tiene que ver con las élites. Las élites o los acuerdos entre las élites y los quienes pueden representar al pueblo. En Brasil, si uno escucha el programa de Bolsonaro, recuerda el programa de Bolsonaro con el que llega al gobierno Bolsonaro, y de hecho pone un ministro, Guedes, un ministro Chicago Boy, neoliberal, era privatizar la empresa petrolera, privatizar Petrobras, cerrar el Banco de Desarrollo de Brasil, que era el que financiaba la inversión en Brasil de los grandes grupos empresarios, ¿sí? Y hacer una apertura parcial para golpear 100 años de política industrial brasileña. Prácticamente no pudo mover un papel Bolsonaro. Es decir, aumentó la tasa de interés, eso es una polémica que ahora tiene Lula con el Banco Central, alguna apertura parcial, y quiso avanzar en la discusión con la Unión Europea. No pudo. La Corte Suprema de golpe decidió que Lula estaba libre de culpa y cargo. No sé si a Bolsonaro habrán ido a ver unos tipos de uniforme, unos tipos de traje, o ambos juntos le habrán dicho, mire esto, me parece que no. Ahora va preso Bolsonaro, está preso. Está preso. Macri camina por la calle, está preso. Quiero decir, eso es Brasil. ¿No? Yo el otro día tuve una polémica en un asado con compañeros, ¿sí? Que bueno, se estableció esta discusión sobre los planes sociales, el subsidio y si eso había impactado o no había impactado, la cultura del trabajo. Una compañera me decía, ¿pero qué? ¿Por qué la cultura del trabajo? ¿Eso qué quiere decir? Y le digo, un tipo se levante a la mañana, vaya a una fábrica, trabaje y... Entonces, en un momento, yo tomé un cuchillo, no se asusten. Harto tomaste. De la discusión tomé un cuchillo. Y le dije a la compañera Ley que dice ahí, en el cuchillo, Made in Brasil, Tramontina. Entonces yo le digo, ¿tan tontos somos los argentinos que no podemos fabricar cubiertos? Y uno va a San Pablo y no encuentra algo que diga Made in Vietnam, Made in... Todo. Ahí hay un tema respecto del frente industrial y de la política industrial. No. Entonces empezamos la discusión de los subsidios. Entonces yo digo, bueno, el área metropolitana, está bien, digo, es lógico. Ahora, el área metropolitana tiene subsidio al transporte, a la energía, a la educación, protección social. Muy bien. Ahora, ¿por qué todo eso no lo ponemos en una fábrica y subsidiamos la competitividad de una fábrica? ¿Por qué no se organizó
un frente industrial que protegiera la industria, pero no como discusión de políticos. Yo digo, ¿les gusta tener industria? Sí, todos queremos tener. No, ¿por qué no hay un tejido social? ¿Por qué el sector agropecuario, cuando ve lesionados sus intereses, sale el intendente, los tractores? ¿Y por qué cuando se cierran fábricas, estamos diciendo todos, ya naturalizamos, se cierra una empresa por día, se pierden 300 puestos de trabajo por día? ¿Y cuál es la reacción? ¿Por qué Bolsonaro en Brasil planteó un sesgo antiindustrial? ¿Por qué vamos a Mar del Plata o a Córdoba, vuelos de corta distancia, vuelos de cabotaje, en un avión de fabricación brasileña, Embraer? Digo, alguna discusión tenemos que dar. Bolsonaro está preso, Macri camina por la calle, Cristina está presa. Digo, hay un problema. A Lula tuvieron que liberarlo. ¿Qué? A Lula tuvieron que liberarlo. A Lula lo liberaron, claro. Y lo volvieron a hacer presidente. Sí, sí. Dijeron, no, porque este tipo... Digo, me parece que hay un tramado de defensa de una estructuración social, política y económica que en Argentina está fallando. Que en Argentina está fallando. Está bien, alguien me va a decir, en Chile ganó Katz, en Bolivia se partió la izquierda y ganó, ahora me puedo acordar, es hijo de uno que fue presidente. Digo, es cierto. Pero también es cierto que los grandes países latinoamericanos con grandes tamaños de economía como México y Brasil dan discusiones distintas. Algún tema, en Argentina la situación de la crisis de Argentina es grave, porque tampoco ningún país tiene 60.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional en el mundo, ni Ucrania. Voy a esto, ¿cómo puede ser que el Toto Caputo fue ministro de Macri, nos endeudó hasta la coronilla, se fue dejando una crisis, vuelve ministro y vuelve a hacer lo mismo y no pasa nada? Y se queja de la deuda heredada. Hoy se queja de la deuda heredada. Está bien, pero algún problema tenemos nosotros como movimiento nacional y popular. Sí. Pero no solo nosotros, pues, decías 2008, la 125, la mesa de enlace, la sociedad rural corta las rutas. Hoy la UIA no está cortando nada. Por eso, la UIA están contentos porque ellos especulan, están contentos con que se produzca el desplome de los derechos laborales para convertir la mano de obra en un costo flexible, en un costo variable, como si fuera la materia prima, es decir, tomo trabajadores como quien compro. ¿Para qué? Para adaptarlo al ciclo de la economía argentina. Ellos están pensando que viene una mega devaluación o un salto cambiario fuerte, porque esto tiene un límite. Cuando viene eso, yo tengo mayores posibilidades industriales y en ese momento lo que no quiero es tener la rigidez de la mano de obra. Eso es lo que están pensando ellos. Adaptar sus empresas a un ciclo alternativo de, vamos a llamarlo, desarrollismo medio industrial y valorización financiera. Y en ese marco que los trabajadores se adapten. Y cuando viene el proceso de expansión, tomo gente, cuando viene el proceso de retracción, la despido. Ese planteo que dice la UIA, por supuesto, no tiene el correlato de que pueden sufrir una compra hostil de sus empresas. Eso es cierto, pero está planteado. Ellos en estos momentos, su gran preocupación es flexibilizar al máximo el mercado de trabajo, para prever que si viene un proceso de expansión con sesgo industrial, puedan tomar gente y puedan despedirla cuando eso gira. Bueno, no hay una élite. Ese es el problema. No hay una élite que conduzca este país, ni siquiera en un modelo conservador. Porque ¿qué sería un modelo? ¿Qué es lo que uno hubiera esperado después de los 12 años de Néstor y Cristina, donde uno podría aceptar que efectivamente la economía estaba sobreexpandida, que habíamos llegado a un punto en el cual
el consumo y la política de ingresos expansiva iba por delante de la capacidad de producir y que había que haber tenido una política que favoreciera la inversión. Es decir, que el salario dejara de financiar el consumo y financiara la inversión. En el marco de un acuerdo, como hace el peronismo, uno esperaba un modelo conservador. Y uno esperaba que un gobierno que tenía acceso al financiamiento externo, que era un líder empresario, que tenía alineado a los sectores empresarios con él, que había logrado legitimación electoral, aplicara un proceso que recreara la inversión. Claro, uno esperaba bueno, acá viene un modelo conservador, va a haber más inversión, el salario no va a ser tan determinante para el consumo, pero sí va a haber un conjunto de proyectos. Y entonces, si nosotros decíamos que dejamos una economía sobreexpandida por demanda, estos tipos iban a elevar la oferta. Estos tipos lo que hicieron fue matar la demanda y llevarse toda la guita afuera. Y en 4 años se fueron, dejando el país endeudado. No hubo otra política. Y eso es un tema grave, porque está empezando a como deteriorar, casi diríamos, la entidad de Argentina. Como que, bueno, ¿qué es esto? Vengo, me llevo todo. Bueno, ahora me preparo para un ciclo expansivo, por ahí si hay una devaluación, entonces quiero tener los laburantes bien sometidos. En tu libro tu eje es que eso es un problema de las élites, ¿no? Es un problema de las élites y en estos momentos se está empezando a hacer un problema del peronismo a partir de la mala performance, no quiero decir que fue un fracaso, pero sí de una mala performance del gobierno del Frente de Todos, donde la coalición peronista no pudo funcionar como tal. Sí. ¿Cómo se llama tu libro? De Macri a Milei, el país inviable de las élites argentinas. No, pero no vine a hablar de mi libro, cómprenlo. Yo quiero hablar de tu libro no, porque lo escribí en función de lo que pienso, si no. No, además, un amigo de la MAC es Pablo San Martín, que hizo todo un índice de las élites que vos retuiteaste hace poco, de SMS, que hacen para la Universidad de Saint-Gobain. Sí. Y él es un gran fanático del diagnóstico, él siempre tiene este diagnóstico de que el problema de la Argentina no es tanto el balance, el péndulo, sino que el proyecto conservador en Argentina rompe las ganancias de capital de la propia élite que lo sostiene. ¿Qué sería la élite? Digo, para entender un poco, ¿a quiénes incluís en élite? Y primero, el sector agropecuario, que sería casi un fracaso centenario, porque nunca pudieron industrializar la renta, nunca pudieron, no hablo de hacer cosas complejas, pero nunca pudieron dotar a la Argentina de una industria agroalimenticia que tuviera un despliegue territorial importante. Claro. Tambo, frigorífico, fábricas de fideos, fábricas de galletitas, estamos hablando de eso. Sí, sí. Eso por un lado. Por el otro, el componente industrial que efectivamente logra avances industriales importantes. Uno puede decir, bueno, está bien, están en energía los Bulgeroni, Techín, Aluar, pero nunca logran integrar eso con las 100.000 empresas medianas que tiene el país y estructurarlo. Y nunca logran crear un circuito de producción y consumo no transnacionalizado. No digo enteramente transnacionalizado, porque la red mundial de empresas existen, hay que meterse en los nichos, pero no puede ser que no se pueda integrar más la industria argentina. Esto que yo dije del cuchillo, perdón, cuando tomé el cuchillo en el asado, dije, muchachos, no podemos fabricar cubiertos. Digo, ¿es competitivo traer un cubierto de San Pablo hasta Buenos Aires? Y ahí vienen discusiones, eso me refiero de élite. La falta de integración
de una élite agroindustrial y si querés financiera también. No quiero escaparle al tema financiero. Es decir, la famosa burguesía nacional integrada, que efectivamente de salida de la dictadura lo hizo, porque esto está largamente escrito por Basualdo, cómo los grupos toman posición en distintos sectores, superan sus propias contradicciones, pero no logran dotar al país de un proceso de estabilización perdurable. Es muy increíble porque Néstor y Lula, a partir del no al ALCA, y agreguemos a Chávez, dejaron sentadas las bases para una inserción internacional con Brasil, aún si se quiere subordinada, pero industrial y de complementariedad, donde el mercado interno brasileño operaba como una ampliación del mercado interno argentino y donde el crecimiento de Brasil traccionaba a la Argentina. Y no lo desarrollaron. Y no lo desarrollaron. Brasil y Argentina en el 2011 intercambiaban 43.000 millones de dólares. Y cuando se fue Macri intercambiaban 20.000. Y ahí viene lo que preguntó el compañero, que justo lo agarro con las empanadas, que no les conviene. No, yo también me voy a comer una. Que no les conviene. Parece alocado. Parece loco. Pero bueno, gracias Rinconet. Pero lo que quiero decir es que estamos en un proceso en el cual, y pasó en el 55 también, y después trató de ser superado por Frondizi y vuelve a pasar en el 2015. En el 55 estaban dadas las condiciones para una estrategia de desarrollo, que incluso intentó Frondizi, más conservador, y también se quiebra. Estaban dadas. Ahí se puede decir que eso fue vetado por el Cordobazo, sería largamente los obreros industriales mejor pagos, vetaron, pero no importa. Pero en el 55 estaba dado también, era una economía sobreexpandida, que tenía un estrangulamiento del sector externo y que había que buscar mecanismos en los cuales el salario financiara la inversión y no el consumo. Es decir, que hubiera más ganancia empresaria con la condición de que se reinvirtiera. Más o menos. Sí, un modelo conservador, pero de desarrollo. De desarrollo. O sea, una visión conservadora de que luego pudiera habilitar otro ciclo distributivo. No es que... No es eternum, sí. Y en el 2015 lo mismo. En el 2015 había acceso al financiamiento, de hecho Macri lo tuvo, no del modo que hubo. Había acceso al financiamiento, había una base industrial sólida, con incorporación de componentes, bueno, la ARSAT, es decir, habíamos abordado la industria electrónica, con una integración internacional, una inserción internacional con Brasil importante y desde ahí al mundo, no era que con Brasil, desde ahí al mundo, y se hizo pelota y no lo pudieron aprovechar. Es muy sorprendente eso. ¿No hay una componente cipaya en eso? Hablabas de Brasil. Digamos, las élites de Brasil no consideran que Brasil sea una mierda. Pueden considerar que Lula esto, Lula aquello, que los obreros lo que fuera. Kast, que acaba de ganar las elecciones en Chile, no considera que Chile sea una mierda. Sí considera que hay demasiados extranjeros, demasiadas feministas, demasiados comunistas, que los sueldos son demasiado altos, etc. Mientras que los que nos gobiernan hoy consideran que la Argentina es una mierda. Y hay una cosa cipayesca en nuestra élite que ni siquiera creen en su propia grandeza, porque no es que ellos se sienten que pueden rivalizar con Estados Unidos, no. como en un punto rivalizaban los industriales argentinos de los 50, de los 60, que iban, robaban, chafaban, tecnología, hacían, qué sé yo. En cambio, los de acá, los que tenemos ahora, no consideran que pueden rivalizar, es decir, se consideran inferiores a sus pares norteamericanos. Eso, no hay algo, no hay una cosa cipayesca, no hay algo que impide también el desarrollo desde ese punto de vista. Puede ser que el proceso de globalización y transnacionalización caló hondo en esas élites
acostumbradas a la renta financiera primaria y bueno, sí, puede ser que hayan abandonado la idea de un modelo de país y que dicen este país es imposible porque existe el conurbano, ¿no? Porque ahora todo está focalizado en el conurbano y en particular en La Matanza, lugar al que amo mucho. Pero tienen el riesgo de que la extranjerización le haga una compra hostil de sus propias empresas. Y por monedas. Y por monedas. Está bien, tendrán miles de millones de dólares afuera, pero la pérdida de poder de administrar una empresa y su salida de la cuestión de poder no es menor. La élite brasileña frenó 3 veces la llegada de Lula al gobierno. No, perdió Lula antes de ser presidente, perdió 3 elecciones. Fernando Henrique Cardoso, pero no fue Menem. Es decir, aplicaron la reforma de mercado, porque bueno, no es más. Y finalmente la élite pactó que Lula fuera presidente. Y volvió a pactar, como ellos llaman las vacas sagradas, Fernando Henrique Cardoso, Sarney, que todavía vive, con Lula se juntaron y dijeron, bueno, mira, Bolsonaro no va más. Digo, hay algo que pasa. Y el otro punto, y ahora voy a lo que vos decís de los cipayescos, esto lo puedo contar como experiencia propia. No pueden gobernar el voto popular. Perdón. ¿No pueden gobernar por el voto popular? Con el voto popular. No. Esperemos al vino. Espera que baje. No pueden diseñar un dispositivo político que refrende el candidato que ellos tienen, sino que después terminan cooptando al candidato. A mí me tocó vivir, y frecuentemente pasa, porque bueno, obviamente las segundas líneas de lo que podemos llamar las burguesías nacionales, fines del 2022, me invitaron a un desayuno. La mañana había una docena de gerentes de segunda línea, alta gerencia, de un grupo de empresas de la burguesía nacional. Bueno, querían ver mi visión, que esto, que lo otro. Y en ese momento ellos dicen, bueno, Cristina y Macri ya fueron, ellos. Milei ni figuraba en la discusión. Estamos hablando de fines del 2022. Cristina y Macri ya fueron. Bullrich no puede ser porque no tiene va a romper todo. Y entonces Juan y Pinchame fueron al río, quienes van quedando, y ellos te dicen Larreta, Massa, Lustó. Medio tiraban ahí. Gracias. Sí, por favor. Tiraban ahí esa visión de, bueno, la moderación. Y yo creo que lo creían genuinamente. Sin duda, sin duda. Terminamos con Milei, o sea, ni siquiera pueden ordenar esta situación. Larreta probablemente, esto puede salir en un diario, pero lo voy a decir, fueron los tipos que más obras hizo en la ciudad y que más ordenada tenía la ciudad. Y perdió con una energúmena como Patricia Bullrich. Pierde con Macri, pero no, Sí. es muy raro todo. Y no podemos decir que Larreta no era un tipo ligado a las élites. Hasta su apellido. Entonces, me parece que también hay lo que vos llamás cipallismo, esa situación de inferioridad frente al extranjero y sobre todo frente a los Estados Unidos, también se traduce en que no pueden gobernar o instalar un candidato. No pueden. Digo, no. Me da la impresión que las élites no hacen política, o sea, hacen lobby, en el sentido de que cada una va a reclamarle al Estado la suya, incluso cuando el Estado está controlado por ellos, pero no hacen política entre pares. O
O sea, eso lo vimos en la época de Cristina, era habitual Si querés agua. ver el consenso de jugadores que no tenían nada en común, pero sentían un consenso absoluto porque los dos terminaban concluyendo que el problema era la yegua. Entonces, el problema era la yegua, uno quería el dólar a 22 y el otro necesitaba el dólar a 4, pero el problema era la yegua. Uno era un importador o un exportador nato y el otro era un productor para el mercado interno y creían que coincidían, que eso significa cuando no se hace política. No se hace política en el sentido, no se sientan a hablar de los conflictos entre la élite para decir, bueno, ¿qué hacemos? Metemos un tipo nuestro y a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿El dólar a cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿La ley laboral? ¿Qué pasa con el consumo? La élite en Argentina me da la impresión que no tiene, que lo tuvo, no tiene hoy un proyecto político sustentable. Por un lado, gracias a Dios, por eso no dura. Por otro lado, es una desgracia porque cada vez que entra, rompe todo en ese tironeo. Es que cada vez es más difícil la sustentabilidad de la Argentina, ¿eh? Por eso yo dije, ojo, 2 presidentes, Sí. un solo mandato. Bueno, pero los 2 presidentes, yo siento que Alberto en algún punto fue un gobierno que intentó hacer el mismo proyecto de Macri con suavizando los bordes. Entonces, no tiene sustento porque realmente no, con todos los atenuantes del caso, pero la verdad es que no hubo una mejora popular No. de impacto. Y el No. campo popular relata su historia solamente a través de la realidad. O sea, a diferencia de la plutocracia, que puede relatarlo a través de los medios y de los comunicadores, de la embajada, de un relato corporativo, la popular solo relata a través de la realidad. Entonces, si la realidad no grita, no es una especie de grita de mejoras, perdemos la oportunidad de relatar una... Bueno, fue uno de los gobiernos, el gobierno peronista, con más baja participación del salario en el Producto Bruto, inclusive por debajo de Menem, que ya Claro, es mucho... bueno. Bueno, Sí, es que yo creo que eso hubo un error en 52 Cristina, 50 y pico estuvo Perón, y Menem estuvo 47 y Alberto 45. No. No, eso explica muchas cosas. Bueno, hablábamos de Digo, Perdón, y quería decir una cosa más de la élite, que el problema que tiene la élite es que su relato de comunicación, a través de los medios, que para mí es el brazo predicante de la élite, transmite un relato tan psiquiátrico que después no podría establecerse con ese relato. O sea, intoxica a la población de un modo que después no puede llevar ni siquiera un proyecto conservador que le sea pero eso es lo sorprendente, beneficioso. eso es lo Claro, sorprendente. porque se escupe al aire, porque con la prédica que el tipo hace, anti-Argentina, la Argentina de todo, la casta, que los industriales chorro, que pagar más caro, predica toda una sarta de cosas que después no es un problema entre el capital y el salario, pasa a ser un problema entre ellos mismos, es decir, no pueden establecer un proyecto sustentable de defensa del capital, de defensa propia del capital. No digo de defensa del salario, de defensa del capital. Vos decís, yo tengo quiero instalar un gobierno que sea pro capital. Como vos decís, pro capital significa invertir, que el salario se quede quieto, pero realmente suplirlo con actividad, con crecimiento y que el capital tenga una ganancia de capital, no una ganancia de renta. Que las empresas argentinas valgan a equivalencia, valgan lo mismo que la de Brasil. Que el campo en Argentina valga algo parecido al campo en Estados Unidos. Haría que las élites sean muchísimo más ricas. Porque en los últimos 80 años las élites en la Argentina se han enriquecido frente al pueblo argentino, pero frente a las élites del planeta realmente han ganado un rol de intrascendencia. O sea, si uno lo mira desde la propia élite, decir, hermano, perdiste guita. No tienen las élites argentinas el peso que pueden tener las élites mexicanas o brasileñas, digo, para no compararnos con Europa. Ni el peso que tuvieron. Ni el peso que tuvieron. Exacto. Ni el peso que tuvieron. Sí, hoy Son empresas que pueden ser sujetas de una compra hostil en cualquier momento por un fondo de inversión. De hecho, pasó en la segunda mitad de los 90 cuando
hay una decisión de inversión grande de las empresas asociadas a las privatizaciones, donde la productividad del capital aumenta muy por arriba de la productividad del trabajo, por eso el desempleo, y la élite, la burguesía nacional vende todo y se retira. Espera la devaluación y espera, Néstor, el retorno al mercado interno para recomprar en la retirada. Las empresas industriales buscan en Brasil otro tipo de escenario. Ahora, el problema es a futuro, porque ellos ahora están nuevamente preparándose para el salto devaluatorio y quieren antes tener asegurada el deterioro de los derechos laborales y producir el salto devaluatorio y buscar en la demanda externa, por eso están interesados en el acuerdo con la Unión Europea y demás, lo que no tienen en la demanda interna, es decir, buscar una salida exportadora. Ahora, este proceso, tampoco el peronismo es capaz de regularlo hoy. No logra, hoy no está siendo el peronismo interlocutor de nada. Digo, no. En otra época, a lo mejor no me pasa porque yo ya no soy importante, pero en otra época ya hubieran llamado, reuniones, ver qué. No pasa nada. Sí, vos decís, no hay un dual de como en el 2001. No decir, quería nombrar soga en casa del horcado. Pero efectivamente... Ni estamos discutiendo ideas, ni siquiera las ideas de gobierno. Estamos discutiendo solamente lo electoral. Es decir, ¿no tendríamos que poner un streamer de candidato? ¿No tendríamos que poner ir a la fiesta del no sé qué para mostrarnos TikToker? En lugar de empezar a pensar, porque el péndulo va a volver, como vos decís. El péndulo va a volver, pero en condiciones que el movimiento popular está más degradado. Porque claro, tendríamos que tener más debatido yo veo mucho del lado nuestro, cómo empiezan, ahora viene el tema laboral, como vos decís, también el fiscal, ¿no? O sea, vienen por las transformaciones de derecho, porque como vos decís, la devaluación la ven que este modelo termina. Y lo que quieren es llegar a ese momento con los ajustes de largo plazo. Que la bonanza los agarre con una estructura de derecho mucho más degradada. Y quieren que no lo impacte, que no haya posibilidad de impugnar el nuevo escenario. Sí. Si uno toma, volviendo a Duhalde, en el 2001 la salida de la convertibilidad era un frente nacional, ordenado. De hecho, Duhalde y Alfonsín convergen, sí, y arman, y el emergente termina siendo Néstor, con el propio de Mendiguren bordando acuerdos. A mí me tocó estar en algunas de esas discusiones. Esto hoy no aparece. No aparece. Aparecen reacciones, consensos, aparecen discusiones que van contra la provincia de Buenos Aires. Digo, lo que instala Schiaretti en la campaña electoral, que el modelo agroindustrial de Córdoba funciona, él dijo una cuarta parte, no es tanto, pero funciona con menos subsidio que el modelo agroindustrial bonaerense. Bueno, es una discusión que se puso y que empieza a parecer que todo el problema es la provincia de Buenos Aires y sobre todo su área metropolitana. Entonces, este problema puede llevar a tensar y fragmentar el país. El otro punto es las secuelas de la Constitución del 94, donde el subsuelo es provincial, y eso hace que muchos gobernadores imaginan o imaginaron, si no nos explica que hayan firmado el Pacto de Mayo, que el RIGI o los recursos de inversión volcados a la minería o a hidrocarburos le iba a reemplazar la coparticipación federal, que ahora le van a recortar. Porque ellos firmaron que el gasto público consolidado, es decir, nación, provincia y municipios, no puede pasar del 25 puntos del PIB, cuando históricamente eso estuvo arriba del 35, y donde el gobierno nacional ya recortó su parte o una parte importante. Y ahora les va a tocar a ellos bajar
su gasto público 2 o 3 puntos del PIB. Inclusive en esta reforma le van a sacar el principal impuesto propio, que es ingresos brutos, si es que se vota. Entonces, estamos en un proceso de reestructuración del país, pero no hay fuerzas que intenten frenar esto, por lo menos organizadamente, que es lo que no se vio en otros momentos. También en el 2017, Cristina, inteligentemente, era más importante ganarle a Massa y a Randazzo que perder por unos votitos con este muchacho Bullrich. Salda la Unidad Ciudadana. La interna, claro. Unidad Ciudadana queda en todo el país con 25 puntos. Había otros, creo que 15 puntos del peronismo federal, más o menos, yo lo digo redondo, y 5 puntos del Frente Renovador y otras yerbas del peronismo. Entonces, se juntaba todo, daba 45% de los votos. Entonces decía, bueno, hay 2019. Y la otra frase que se acuñó, una hay 2019, porque Macri había sacado el 41, 42. Y dos, bueno, está bien, Cristina sola no puede, pero sin Cristina no se puede. Fueron las dos frases del 2017 que vertebraron el Frente de Todos. Hoy Milei no sacó en esta elección legislativa mucho más que lo que sacó el macrismo en el 2017, 41 puntos. Sí, no sacó más. No es que hubo una avalancha, sacó el 50, 41 puntos. Ahora, del otro lado hay una fragmentación tal que también incide el hecho de Cristina presa, también incide el disciplinamiento sobre nuestros funcionarios, la persecución sobre Amado, la persecución sobre Devido, la persecución sobre Guillermo Moreno, la persecución sobre Milagro Sala, la persecución sobre un montón de compañeros, también incide. Y también, volviendo a las élites, no dejemos de prestarle atención a la causa de los cuadernos, porque la causa de los cuadernos también es un intento de disciplinar a las élites o a las empresas que bancaron un proceso democrático popular de algún modo. Digo, esto también está puesto arriba de la mesa, de cómo medimos, digo, las discusiones. Y donde no importan las pruebas, lo que importa es el imaginario. Entonces, hay una embestida muy grande sobre el ordenamiento democrático, el disciplinamiento democrático. Ahora, también es cierto que hay poca resistencia o poca discusión, tal vez, como dice el bosnio, tal vez tenga razón en eso, sobre el qué hacer, cómo organizar y cómo preparar. La interna que se vive en la provincia de Buenos Aires, que quisiera no referirme, porque es dolorosa para mí en lo personal, yo siento un profundo afecto por Verónica Magario, estoy con ella de hace mucho tiempo, entonces si entro a discutir, yo voy a defender la posición de Verónica, que es lógica. Digo, no está muy claro por qué el gobernador no tuvo las leyes que necesitaba. ¿Y por qué lo van a hacer penar fiscalmente ahora con la autorización de endeudamiento el gobierno nacional? Hay toda una discusión muy profunda que se está dando en el peronismo bonaerense. Pero esa discusión profunda no involucra proyectos. Estamos discutiendo a ver cómo podemos instalar un candidato, pero que ese candidato tenga poca autonomía y podamos... Esto no es nuevo, ¿eh? Y podamos ver cómo... Y en realidad el peronismo, y yo que soy viejo, cuando perdió con Alfonsín, que fue conmocionante, era la primera vez que se iba a una elección sin proscripciones y el peronismo perdía. Y cimbronazo. Bueno, el proceso fue un proceso de democratización muy grande.
llevado adelante por Cafiero. Alguien me va a decir, ¿terminó mal? Sí, bueno. Pero hubo durante 3 años, entre el 85 y el 88, un proceso de democratización y discusión del peronismo, y yo era joven y lo disfruté. Yo entré al PJ Capital por primera vez en 1985 a la Comisión de Economía que presidía mi compañera querida Kelly Olmos, y entramos a discutir la economía. Gente más joven, gente... Digo, y costaba mucho. Digo, es un proceso muy de abrir representaciones, de generar los frentes de masas, llegar desde un frente sindical, un frente territorial, un frente universitario. Digo, ese proceso, y aún en los 90 perduró. Aún en los 90 perduró. Ese proceso se reabrió con fuerza en el 2002-2003 y se avanzó. Hoy no está pudiéndose hacer abrir un proceso de representación franca. Pero bueno, eso también es importante, y también es importante lo que vos decís, sobre qué ideas, ¿no? Porque sobre qué procesos, qué ideas tenemos del mundo, de las cosas, qué programas. Si uno mira lo que pasó en el 2003, el mundo, uno puede decir, sí, está peor porque Estados Unidos está resuelto a mandarnos los barcos, los misiles, eso es cierto. Lo que va a pasar en Venezuela, dicho sea paso, mi solidaridad con la revolución bolivariana, es incierto y es inédito. Pero no es menos cierto que la crisis de hegemonía del bloque anglosajón siempre ha favorecido a la Argentina, en términos de precios internacionales, en términos de inserción internacional, en términos de discusiones importantes. Digo, no es menor hoy que existe un bloque político, militar y económico que alternativice y discuta con los Estados Unidos. Y nosotros tenemos que ser capaces de enfrentar eso y abordarlo. Nunca la subordinación con Estados Unidos sirvió. Pero no es por hacer antinorteamericanismo, no sirvió. No hubo un proceso de inversión de empresas estadounidenses ni en la época industrial, ni en el consenso de Washington, menos con el no al ALCA. Digo, a lo mejor la causa de los cuadernos o este acuerdo con Estados Unidos está planteando lo que intenta Milei, que es desplazar a toda esta élite, que es de origen nacional, europeo, más cercano a brasileño, borrarla y que venga la élite norteamericana. Pero eso no le está saliendo. Esa idea de reemplazar, bueno, ahí sería la extranjerización. Bueno, a Odebrecht en Brasil, toda esta gesta de manipuliti sudamericana le funcionó al lobby americano. O sea, al lobby americano, sí. Le cortó los brazos internacionales que tenía Odebrecht. Que tenía Odebrecht, sí, claro. O sea, sí, claro. El ponerse a hacer una refinería en Angola desplazando a Shell tiene sus costos. O sea, lo que hace es que te sumerge en la defensa de la cárcel de tus dirigentes. Claro, dejaste de ser una compañía en expansión para ser una compañía mirándose hacia adentro. Sí, a cambiarle el nombre, la marca. Claro, sí, es o sea, seguro que esas cosas afectan, y lo mismo, la causa Cuadernos debe afectar así como las causas afectan en nuestros funcionarios, claro, en cuadros políticos, porque todos se acuerdan de la cárcel de Devido, de Amado Vudú, de Cristina. O sea, seguro que el que va a firmar algo, el que va a violentar un privilegio, se le aparece la cara de Devido. Lo mismo pasa entre los empresarios. Me imagino que Roca hoy debe firmar menos alegremente una toma de decisión contraria a los intereses americanos que hace 15 años.
Está bien, pero ahí es donde fallan los ejes de alianza, sí, claro. Sí, sí. Digo, a ver, para hablar del tema de financiamiento de inversión pública y del rol de Debido. Debido fue el último planificador que tuvo la Argentina. Fue el tipo que vio y tuvo una visión de Argentina, y el precio que paga es decidir inversión pública en forma autónoma. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno toma un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, o el Banco Mundial, por ejemplo, muy bien. Entonces dice, no, yo quiero hacer estas obras. Van a venir primero los consultores que ponen esos organismos, que van a tratar de adaptar la obra a los intereses, o que esa obra, como vos señalás, no roce los intereses de las potencias hegemónicas. Es decir, van a condicionar el desarrollo de la obra en su ejecución. Y después, contra lo que se piensa, le van a decir, bueno, pero para que esto sea transparente vos tenés que llamar a una licitación internacional. Bueno, y entonces le van a mandar una lista corta de un grupo de empresas norteamericanas, europeas o japoneses para que uno contrate y haga la obra que ellos quieren hacer porque le va a servir a ellos. Ahora, si uno agarra al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, se apropia de los fondos de pensión y crea un fondo soberano, toma al Banco Nación, arma un fideicomiso y financia obra en forma autónoma, es un corrupto. Esa es corrupción o dependencia, podríamos Sí, decir. sí. Claro, corrupción o dependencia. Está muy bien. exactamente. Sí, sí. Digo, si uno se financia en acuerdo con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, con el Fondo de Garantía Sustentable, el FGS, recuperado por Amado, con el Banco Nación, arma un pool de fondos, con un proyecto constructivo que definen consorcios argentinos-brasileños, Techino de Brecht, para hacer caños sin costura y tender gasoductos. Si uno arma todo eso y lo hace, 3.800 kilómetros de gasoducto que dotaron de red domiciliaria de gas y de abastecimiento de gas a empresas y casas, no. Claro. No. Bueno, esa es la discusión. Esa es la discusión de fondo. Y el apalancamiento, porque por supuesto, en todo el diseño, el proyecto constructivo, digo, una obra pública, si uno va a hacer una represa o tender un gasoducto o una central nuclear, no hay una empresa que hace todo. Lo que conduce el diseño ingenieril, la conducción, el proyecto ejecutivo, los diseños, lo hace una empresa. Pero después subcontrata. La otra discusión es cuál es el componente nacional de esa subcontratación, el apalancamiento de los proveedores locales. Porque no es solo, por eso es importante el fondeo, no es solo el contratista principal, sino que después hay que financiar el trabajo. ¿Por qué? Porque uno va a caer a una empresa de mediano porte a requerirle un esfuerzo de obra importante, esa empresa necesita capital de trabajo, tiene que descontar su certificado, ahí aparece el Banco Nación. Digo, hay toda una ingeniería financiera y constructiva detrás de Atucha 2 o de los gasoductos que se tendieron, o de las centrales térmicas, o de las plantas potabilizadoras. ¿Sí? Porque lo otro, digamos, las vialidades o las viviendas, cuando uno dice, yo me acuerdo estando en el Ministerio de Planificación, yo era vicepresidente de Banco Nación, tenía a cargo la estructuración del financiamiento, hablaban del BIBI. BIBI era vialidad vivienda y era un tema menor. Y las obras de infraestructura se consideraban las ligadas a la energía, al transporte, ¿sí? Bueno, con eso no soy peyorativo con lo que llamaban el BIBI, Sí. pero, porque eso estaba todo más estandarizado, pero hacer una represa hidroeléctrica o hacer el ARSAT o hacer una central nuclear no es lo mismo. Y eso fue un gran esfuerzo de la Argentina.
10.000 millones de dólares de obra pública puesto en todo el país. Sí, pero además eso que Digo, vos mencionás que es diferenciar el producto. Servime más vino Rinconet que digo cualquier barbaridad. No, diferenciar el producto del resultado. Porque la idea de hablar del producto y del precio, decir, bueno, una represa, ¿quién la hace más barata? Y el producto no es el resultado, porque el resultado es, además de la represa, todo eso que vos dijiste, generar toda una economía que mejora con esa represa, que te acerca a poder hacer otra. ¿Y en qué lugar hago la represa y para abastecer a quién? Claro. Entonces viene el Banco Mundial o el BID con te sus la hago técnicos, más barato, te la hago 5% más barato en un lugar donde solo le va a servir a grandes empresas norteamericanas, a la claro. exportación de energía para Chile. Bueno, hay un ejemplo. Es sin generar ninguna, de nuevo es eso, no es el resultado, es solo el producto. Y te hacen hablar solo de precio. Entonces, claro, che, mirá, es 4% Es menos. como, bueno, la tasa de interés y el la tasa de FMI. interés Es más del barato el fondo. FMI. Che, no es la tasa de interés, hay un montón de cosas. No es lo mismo, no es solo quién me hace una represa más barata. Es quién me genera mucho más riqueza como país. Y ahí es donde entra. ¿A quién le va a servir? ¿A quién le va a servir? quién le va a servir? La inversión pública apalanca la inversión privada. En tiempo de debido llegó a casi 4 puntos del PIB, creo que tocó en el 2011, 2010-2011. Ahora, por cada punto de inversión pública hay 1,5 puntos de inversión privada. Porque un empresario no va si no hay energía, no va si no hay vialidad, no va si no hay mercado. Hay un ejemplo muy interesante que es el de las represas del sur, Zepernik y Néstor Kirchner. Es un acuerdo con China firmado por Cristina en el 2014 y era sumamente virtuoso. China aportaba los fondos, aportaba la tecnología, había un acuerdo de transferencia tecnológica con las empresas locales y se empezaba a pagar el préstamo con el flujo que generaba la propia represa. Es decir, che, mejor absolutamente imposible. Bueno, no se hicieron. Pero no solo no se hicieron porque la frenó Macri, también la frenó Alberto. Por acción de la embajada, lo teníamos a Vélez. Faltaba cohesión en ese gobierno y lo digo habiendo sido secretario de Estado de ese gobierno. Sí, sí. Pero creo que eso ahí fue una cosa muy clara, había que frenarlo y se frenó. Y vos decís, ¿a quién, digamos, qué mejor ejemplo de inversión extranjera que eso? Y sin embargo era lo mismo. Ojo, fue lo mismo que meter en cana. Era un tema de medioambiental. Claro, había que frenarlo. Las élites con el macrismo pensaban que Macri iba a ser eterno. Aún con un Macri eterno, no estaban dispuestos a bancar esas represas porque era un símbolo kirchnerista. No hicieron el gasoducto. Eso es increíble, lo del gasoducto es increíble. Es decir, tenían la guita, habían recibido 100.000 palos de la deuda privada, de bonistas, tenían la eternidad, o sea, iban a hacer gobierno toda la vida, no volvía el kirchnerismo. ¿Por qué no hicieron el gasoducto? ¿Por qué las élites no presionaron para hacer el gasoducto? Bueno, yo creo que pasa eso, que el poder económico en Argentina no tiene un plan, tiene solamente un saqueo en el sentido, cada uno tiene en claro lo que necesita. Entonces, uno pide bajar las retenciones, el otro pide subir tarifas, el otro pide bajar el dólar, el otro pide las finanzas. No hay un diálogo previo de decir, bueno, esta frazada es corta y se puede ir estirando. ¿Cómo hacemos para no matarnos entre nosotros? Ahora, la ruptura del péndulo también depende del movimiento popular, Porque si no, es lo que yo digo, Bolsonaro está preso, alguna medida, digo, no puede ser que Caputo vuelva a ser ministro de Economía. No puede ser. Y masterclass, viste que además ahora ya está. Entre ellos. Pero insisto que lo más preocupante me parece no es lo que hacen ellos, aunque sí es preocupante lo que están hablando ustedes dos, que es no hay
un proyecto conservador en la Argentina que sea sustentable. Es decir, lo que Chile tuvo hasta el estallido del 2019, es decir, era un acuerdo entre élites de generar un sistema inequitativo, pero sustentable. Es decir, en Chile es una sociedad tribal, ¿no? Es que el que nació, digamos, hijo de chofer de taxi va a ser chofer de taxi. No hay peronismo ahí, no es que el hijo de chofer de taxi aspira a otra cosa. Por supuesto es estadístico, no digo que no haya. Bueno, en la Argentina hay peronismo y no hay un proyecto conservador sustentable. Hay un proyecto, como dice el maestro de Luz, de saqueo, de carpetas. Es decir, llega el gobierno por fin, ya sea gobernado por los propios dueños, como en el caso de Macri, o por interpósito títere, como el caso de Milei. Hay una sumatoria de carpetas, pero no hay política, es decir, no logran justamente amarrar, coordinar eso. Eso es preocupante, pero lo que me preocupa a mí es una toxina. No sé si es preocupante para mí, después yo creo que sí. Digo, la ventaja que tiene eso es que, porque la otra, ojo, si ellos tuvieran éxito, Macri se eterniza y nos cocinan a fuego lento. Es cierto, nos cocinan a fuego lento, pero no tendríamos más estas crisis. No sé qué sería mejor, pero bueno. Bueno, la pregunta es esa. La pregunta es esa. Hoy tenemos el salario mínimo más bajo de toda la región. Algo que nunca era impensado en la Argentina. Sí. Bueno, y hoy está. Digo, ahí hay una pregunta. Y ahora uno puede decir una herejía, pero total, dame un poco más de vino con él. No, uno piensa que si uno no hay burguesía nacional, tal vez debiéramos dejar de hablar de alianza de clases y volvernos más clasistas, si queremos distribuir el ingreso. Al menos hasta que no haya una clase empresaria. Si nosotros aceptamos este diagnóstico, o trabajamos y estructuramos, bueno, ahí la ausencia de un Helbar, con las 100.000 empresas medianas, algo, o asumimos una postura más clasista. Porque si no estamos en un escenario donde jugamos con la cancha inclinada, el arquero con los ojos vendados, digo, no. Claro, llegamos a un escenario que... Pero justamente ahí hablas de algo que solemos hablar en la MAC, que es el sueño de Néstor, la burguesía nacional. Para nosotros, la burguesía nacional, como el Nahuelito, la Luz Mala, el Lobizón, es un ser un mito argentino. Es un sueño, no, pero además es un mito, un sueño peronista. Esto de decir, che, hay algo llamado burguesía nacional, que por supuesto hay pymes que lo son, digamos, pero de nuevo, el 0,1% más rico del país, más poderoso, el que aplaude en el Yao Yao a Milei, aplaude a Rabiar y aplaude esto, es decir, aplaude la destrucción de la ciencia y la tecnología, aplaude el freno a la construcción de reactores nucleares, aplaude la destrucción del CONICET. La sociedad rural aplaude a un tipo que está destruyendo el INTA. El INTA la sociedad rural debería encadenarse alrededor del INTA. La UIA con el INTI, lo mismo, es como debería decir, che, rompe todo lo que quieras, pero eso no. Entonces, la pregunta que me hago es, cuando volvamos, y en principio eso debería ocurrir, es el desarrollo tiene que ser liderado por el Estado. No hay ninguna burguesía nacional a la cual... Eso uno lo dice habitualmente, es así. Digo, prácticamente uno puede pensar que la industrialización argentina le hizo el batallón de ingenieros del ejército, porque no, claro, no, los sabios, los Mosconi, bueno, Mosconi era previo a Perón, pero hay un tema de industrialización de la renta, de la falta de industrialización de la renta, de la falta de inversión.
Y hoy ni siquiera puede ser justificado por la disputa de la distribución del ingreso, porque en otro momento decía, sí, Claro. pero después los sindicatos con pleno empleo Hoy ni siquiera está justificado por eso. Ellos se están preparando en estos momentos al salto cambiario y previo al salto cambiario, lograr el conjunto de leyes que le institucionalicen que puedan aprovechar el salto cambiario en la fase expansiva sin tener que distribuir el ingreso. Como decía Cristina, que la renta se lo quede en 3 vivos. Exactamente. Están preparándose Bueno. para eso. Bueno, esa discusión hoy no está instalada en nosotros. No. No está instalada en nosotros. Y también nosotros debiéramos trabajar un frente industrial. Tiene que haber una cohesión en torno a la defensa de la fábrica. Si no, digo, no. ¿Dónde está esta discusión que vos decís, Intralit? Bueno, la disputa por la oferta de divisas. ¿Cuántos son los que van para importar? ¿Cuántos son los que yo necesito para reexportarlos? Bueno, eso es planificación y consenso. La lucha distributiva en Argentina se da en el campo de la distribución de los dólares. Obvio. O sea, ahí es la lucha distributiva. Es quién se lleva los dólares que la Argentina produce. Los dólares por producción primaria, sobre todo. O la componente de producción primaria en cada dólar. Una ficción, pero la lucha distributiva en Argentina se da ahí. ¿Para quién son esos dólares? Hoy Es para el viaje, es para atesorar, es para importar productos terminados, es para industrial, para inversión, o sea. sí, inclusive también nosotros nunca pudimos desarrollar un mercado de capitales, porque digo, Sí, las AFJP, el objetivo sí, era un terminaron mercado. comprando bonos del Estado. Uno le da risa porque uno lo escucha a Caputo decir, yo me rompí el alma en el sector privado. Sí, hijo de puta, te enviando bonos del Estado te rompiste el Claro. alma en el sector privado. Sí, nunca un riesgo. Nunca un riesgo. Sí, nunca un riesgo. Entonces, me parece que acá vos vas a un escenario, otra vez, en mi opinión, insisto con datos que por ahí puedo equivocarme, pero el hecho de que no le hayan dado los 20.000 millones de dólares para cerrar el programa financiero es un tema raro. Y que haya tenido que penar para juntar los dólares para pagar el vencimiento de enero es un tema raro. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué discutimos nosotros? ¿Qué pensamos nosotros? Pues si no nos quedamos con las encuestas y los chicos no quieren ir a laburar en un lugar de relación de dependencia, y los chicos no sé, van a la fábrica. Repetimos esas estupideces. No, bueno, no qué sé conozco una yo. sola persona que haya renunciado a un trabajo registrado No, para ir no a ponerse existe eso. en un Rappi. No existe eso. Y entonces, después, obviamente, el que está laburando en Rappi. Pero aparte tiene que haber mecanismos de coerción social también, que vayan a laburar. Claro. Lógico. Pero además, ¿Qué hace, flaco? ¿Qué hace? pero además hay algo que nos olvidamos de Néstor, nos olvidamos, Cristina, en el sentido de, che, no es que la función de la política, de los representantes políticos, del Ejecutivo, es hacer seguidismo. Porque aún Hicieron sí, una encuesta y dicen que claro, no quieren ir a la Claro. uno o dos años antes que Amado Boudou, el mejor vicepresidente varón de nuestra historia, tuviera la idea Y el locada. mejor ministro de Economía. El mejor ministro de Exacto. Economía. Estaba bien rodeado. Buah. Estaba Sí, bien sí. rodeado. A pesar mío, sí, fue un buen... Cuando 2 años antes de que Amado tuviera esta idea brillante de terminar con las AFJP, habían abierto la compuerta de las AFJP. Es decir, el gobierno había dicho, bueno, el que quiere, porque para irse de una AFJP y volver a reparto era un quilombo. Era, che, con solo levantar la mano podés irte a reparto. Lo simplificó, sí. Lo simplificó, no se fue nadie. Porque básicamente la gran mayoría de la gente no tenía idea. No sabía. decisión. Yo no sabía que estaba en una FJP. Yo pensaba que estaba en reparto.
Y me dice, no, para seguir en reparto tenés que manifestar tu voluntad Sí, de era al seguir en revés. reparto. Era como, che, pero, bueno, pero a lo que voy es, 2 años antes del fin de las AFJP, la gente se abrió la tranquera y no salió nadie, eran 5%. No, nadie lo no sé. pedía. Después todos entonces, lo festejaron las consecuencias. Claro, a eso voy. Pero Es nadie decir, pedía eso. nadie, alguien podría haberle dicho a Amado, es un error. Mirá que hace 2 años la gente estaba en contra. Che, la gente no tenía la menor idea. Y una vez que lo hizo, la verdad, nadie salió a defender las AFJP. Masivamente, nadie salió a hacer eso. Y con el fin de las AFJP vinieron un montón de cosas. Vino la UH, vinieron Entonces, esta idea de volver mejores y que volver mejores significa gobernar con la encuesta, che, lo único que haces es como el Banco Mundial. Si gobernás con la encuesta, te gobierna Management and Fruit. Flaco, sos el alfil de otra persona. El que hace la pregunta. Es como eso, lo escuchamos también de nuestro lado de la grieta, y eso es lo que más me preocupa. Cuando te dice, mirá, los pibes, viste, yo hablé con uno de Rappi que me dice, che, no me importa. No, la ley laboral tiene 5.000 años, Sí. Entonces el trabajo ya no es igual, hay que cambiar algo. Entonces el gobierno propone un tasajo y nosotros tenemos que proponer 2. Estas estupideces de decir, bueno, que le van a poner un grillete que sea medio grillete, que la bocha pese la mitad. Esas estupideces nos hacen meter en un debate. Hay algo que es inconsistente, que con los adelantos científicos tecnológicos de los últimos 100 años, la jornada laboral sigue siendo la misma de 100 años. Los mismos 5.000 años que la ley laboral, pero nadie habla de eso. Digo, y cuando la productividad de la mano de obra es enorme hoy y tendría que ser recuperada y si es necesario por la fuerza. Total. Digo, no puede ser. Sí, sí. Estamos hablando de aumentar la jornada laboral que fue establecida hace casi 100 años. Claro, Ah, en vamos 1928 tiene lo hizo Irigoyen en la jornada laboral de 8 horas. Y lo que vos decís es, che, el aumento de la productividad fue increíble en los últimos años. Y vos decís, che, ¿dónde está? ¿Quién se quedó con ese queso? Bueno, digamos, deberíamos estar ganando muchísimo más o estar trabajando menos. No trabajamos menos y no ganamos muchísimo más. Hablando de las encuestas y ya que lo mencionamos a Amado tomó 2 decisiones trascendentes, Una es la mexicana. para enfrentar, eso yo no me meto, eso Esa fue la trascendente. eso en lo personal. Claro. En lo político tomó 2 decisiones. Una fue efectivamente la expropiación de los fondos de pensión y armar el Fondo de Garantía Sustentable, que permitió financiar obra pública y financiar programas como la Asignación Universal por Hijo. Y otro fue tomar las reservas excedentes del Banco Central en el 2009 y constituir el Fondo de Desendeudamiento y asegurar el programa financiero para los 2 años que quedaban de Cristina, 2009-2011. Esas 2 medidas fueron claves para superar la crisis del 2008, la crisis internacional del 2008. Que acá pasó desapercibida. O sea, nos olvidamos que el 2008 el mundo se fue al carajo. Sí. Y la verdad que en la Argentina sobró un poco así, se tambaleó, pero che, no hubo cierres masivos, no hubo... No pudieron trasladar su crisis. El no al ALCA impidió que trasladaran su crisis. Por primera vez, digo, para que tengamos claro, en ese momento, en el 2009, el comercio internacional se contrajo 26%. El comercio argentino se contrajo solo el 12%. Eso quiere decir que habíamos construido una inserción internacional, sobre todo con Brasil y China, que amortigua la caída. Todo se contrae. Y cuando comparamos eso con la lira turca, que claro, cuando se mueve nos hizo pomada, vos decís, che, con Macri la lira turca, que nadie vio una. La lira turca. La lira turca nos ¿Te hizo acordás pelota? que dijo, no, el problema de la lira turca era como... el tequila cuando fue el 95. Con Menem, el tequila nos hizo pelota y acá es la peor crisis del mundo. Del 30. Que incluso se compara a la del 30, la pasamos. No, el desempleo no se fue, no tocó el 20, la crisis no... Che, esas 2 medidas, el Fondo de Desendeudamiento y el Fondo de Garantía Sustentable, fueron decisivas. Claro, sí. Y hay otra...
otra cosa como de esto de pedir disculpas, volver mejores, hay otras dos toxinas. Una la mencioné antes que vos llegues, que es esta idea de que nosotros no estamos enemistados con el equilibrio fiscal. Entonces se pone el ejemplo, Néstor, che, como dice Amado, el superávit, el déficit son instrumentos, son herramientas, está en tu cajita de herramientas, en función de la realidad que te va a tocar gestionar, sacás uno u otro. Decir que el equilibrio fiscal es un objetivo es una estupidez, porque además es atarte las manos, decir, no voy a usar determinado instrumento financiero, porque además en Argentina es muy sencillo, te dicen, hay que ir por equilibrio fiscal, pero no tenemos que aumentar impuestos. Ah, bueno, mi amor, claro. Entonces, la que te queda es el ajuste. Pero el equilibrio fiscal es esto, 10 puntos de baja del gasto público en términos de PIB, del 35 al 25, lo que acaban de hacer. Sí, sí. Bueno. Del gasto primario. Sí. Porque después hay un tema financiero. Donde, eso aumenta. Claro, sí, Dale que va. Los dueños del capital baja su tributación, pero ponen guita a cambio de interés. Con lo cual, de algún modo, estamos cambiando presión tributaria por endeudamiento. Es gracioso, pagan lo mismo, pero además, que... llegamos a un momento en que es legítimo decir que no se construyen más escuelas. Si es un gobierno donde tenés todos estos machitos alfa, porque además en el equipo económico son todos hombrecitos, porque las minas no entienden nada, diciendo que es legítimo dejar de construir escuelas. No solo dejar de construir escuelas. Axel lo suele mencionar esto. Che, no solo no arrancan nuevas escuelas, también frenan obras en curso. Es decir, la escuela que estaba en un 70% hecha, frenar eso es criminal, porque dentro de 4 años eso es una ruina, con lo cual te descapitalizaste, no solo dejás de invertir, perdiste la inversión que hiciste antes, y sin embargo es algo que pueden decir sin que le tiremos piedras. Ellos pueden decir, estamos en equilibrio fiscal, cuando decís, ¿pero qué equilibrio? ¿De qué me estás hablando? No estás pagando jubilaciones, no estás pagando medicamentos, no estás haciendo obra pública, pero hay algo de nuestro lado donde seguimos pidiendo disculpas. Hablan de la macro sana. Dicen, che, hay algo encomiable en que los pibes lograron la macro sana y después te dicen, no de la forma que deberíamos. ¿Dónde está la macro sana? Si no juntaron reservas en Banco Central, ¿no? La Es, macro sana es tener un programa financiero que ordene la deuda y tener reservas en Banco Central. Pero además la macro incluye el empleo, el consumo. La macro es todo eso. Además. Puede ser que la macro, esto es para un secretario de finanzas, la macro. La macro no solo no la tienen, la parte financiera no la tiene ordenada, sino que además la macro incluye a la gente, no es una me acuerdo es un país. En marzo el presidente de los pies de Ninfa había dicho que hacia mediados de año íbamos a tener 50.000 millones de dólares de reservas y a partir del año próximo íbamos a crecer 5% por año durante 10 años o 20 años. Y Amado había dicho, che, eso ya ocurrió, digamos, eso ya lo hicimos. Las reservas y sin truquito, no es reserva con deuda, sino reserva legítima. Pero insisto en esto, en que hay como una cosa de nuestro lado de seguir pidiendo disculpas por algo que no entiendo bien, porque los 12 años kirchneristas fueron años excepcionales, digamos, tan excepcionales que Cristina está en cana, que Julio De Vido estuvo en cana, ahora está en cana. Está en cana, Amado, está en cana, Amado es... enfermo en cana, ¿eh? Enfermo, mayor que de 70, aunque no parezca, y está en cana, Cristina en cana, Amado estuvo en cana, todo. O sea, ¿por qué razón hubo esta estigmatización desde el poder? Milagro Sala. ¿Hay una estigmatización?
hay un Y audio que... desaparece de nuestro espectro. Hay un audio que pasamos seguido en la MAC, un audio de Ernesto Sanz del año 2016-2017, entrevistado por Cristina Pérez, que es una periodista independiente, apolítica y apartidaria, pero que le hace una pregunta pertinente. Le dice, la detención de Milagro Sala estuvo bien hecha, y Ernesto Sanz, radical, le dice no, pero después lo arreglamos. Entonces, che, te están diciendo, dice, no, después la acusamos de tal cosa, y al final dice, le voy a hacer una confesión, si Gerardo Morales no hacía eso, dejaba de gobernar al día siguiente. No tenía gobierno. No tenía gobierno. Con lo cual, lo que nos está explicando es que y además usa la palabra Realpolitik. Fue una decisión de Realpolitik. Dice, che, primero la metió en cana el gobernador, se termina la ficción de que es la justicia, y la metió en cana para poder gobernar. Bueno, todas esas cosas, por ejemplo, cuando ya era el gobierno de Alberto, yo me acuerdo que no se hablaba no podíamos hablar de presos políticos. El jefe de gabinete en ese momento, Santi Cafiero, decía, bueno, no son presos políticos, son personas presas presos. de Decía, forma... no son presos políticos, son políticos presos. Bueno, yo creo que esas cosas... Ser legal. Exacto, ¿no? Es que, perdón, en el fondo es el problema de jugar con el peronismo antikirchnerista. O sea, la verdad es que el peronismo tiene un gran problema. Hay un montón de su estructura que son anticristinistas, son antikirchneristas. Detestan los tres gobiernos, valoran a Néstor como modo de relativizar, de difamar a Cristina. Y son antikirchneristas en términos de la manera de hacer política. El problema es que los votos son kirchneristas. Entonces, los votos reivindican esos 3 años, esos 3 mandatos. Entonces, pero ¿por qué razón nosotros como fuerza política sentimos que tenemos que acordar un poco lo que vos decías de las clases? ¿Por qué tenemos que acordar con estos tipos que no tienen votos y nos detestan? Eso es una ficción en la cual yo soy crítico de las decisiones de Cristina. O sea, me parece que no hay que acordar con quien no puede acordar, porque no reconocen la vitalidad del kirchnerismo, no reconocen la vitalidad de su historia, la vitalidad de su manera de gobernar, la vitalidad de su diagnóstico, la vitalidad de sus cuadros. Entonces, muchos, en esta interna que tenemos nosotros, de la cual yo comparto con Roberto que no hay que hablar, o sea, hay que sentarse a esperar a que se resuelva. Yo creo que la única presión que hay que decir, muchachos, resuelvan, del modo que quieran, por votación, vamos a la plaza, cuentan cabezas, pero por lo que sea hay que resolver. Pero lo que digo es, esa lucha lo que hace es que los que están aplaudiendo son básicamente los de las gradas, el peronismo antikirchnerista. Está aplaudiendo que esta ruptura les permite meterse ahí. Yo creo que nosotros tenemos que unirnos, realmente, esta interna, resolverla, porque no es profunda, y volver con la reivindicación del kirchnerismo y empezar a usar cuadros kirchneristas, candidatos kirchneristas, gobiernos kirchneristas, y ir por esta. Y además defender las ideas del kirchnerismo. Yo siento que la realidad nos está intoxicando. Por ejemplo, empiezan a usar el gobierno de Néstor con el superávit gemelo, como si eso hubiera sido una política de Néstor, y no que Cristina fue la herencia más importante que nos deja Néstor. Entonces no es que Cristina vino a romper el legado de Néstor. Cristina fue el legado de Néstor. El superávit doble que tuvo Néstor tiene mucho que ver con que teníamos una realidad con los sueldos más miserables de la Argentina. O sea, Néstor lo recordamos por el giro que le hizo a la Argentina, no por su realidad. Nadie quiere volver a vivir como vivía en el 2003. No. O sea, los salarios, la cobertura previsional, o sea, no es una Argentina que añoramos. Lo que añoramos de Néstor es que él de ese lugar nos dejó un camino ascendente que después siguió Cristina. Obvio que a la medida que va siguiendo empiezan las tensiones, aparece un techo y aparecen las tensiones. Y además aparece el déficit como herramienta. Entonces uno puede decir, deberíamos haber hecho acá para ir corregir. Hay millones de cosas que se pueden corregir.
está abierto cualquier discusión. Lo que no está abierto fueron los mejores periodos de la Argentina y el 2015 es a lo que cada argentino que vivió el 2015 quiere volver. Entonces, ¿por qué tenemos que volver con tipos que detestan el 2015, que detestan a todos los cuadros que nos llevaron al 2015? Entonces, ¿por qué tenemos que volver con esos? Y yo creo que eso, bueno, es un bicho que Cristina lo tiene metido adentro. O sea, es como una idea como de algún modo republicana de consensuar con el antagónico, pero el antagónico que no quiere consensuar nada. Bueno, yo creo que un poco lo que decía Roberto de las clases, digo, hay veces que si del otro lado no hay una clase que hace política, tenemos que ponernos a pensar si no tenemos que ir a una lucha más abierta. Para eso tenemos que estar unidos. Es que hay ruptura de pacto democrático, yo señalaba eso, del momento del gatillado en la cabeza a Cristina, su encarcelamiento, el encarcelamiento de muchos dirigentes. Esto mismo, no minimicen la causa de los cuadernos, porque es un proceso de disciplinamiento contra el empresariado. También. Sí. Todo ese proceso y el agotamiento rápido de las instancias electorales o presidentes de un solo mandato, bueno, está planteando una discusión sobre el modo democrático, sobre el propio escenario democrático. Entonces, me parece que sobre eso hay que actuar, y hay que actuar de un modo, porque digo, de un modo radical, de un modo radicalizado, ¿por qué la derecha se puede radicalizar exactamente. y decir barbaridades atroces y nosotros no? No es que yo vengo acá a decir barbaridades atroces, pero, sí. No, pero me parece que nosotros no podemos andar con los buenos modales y decir, bueno, la verdad, que el equilibrio fiscal, que frente... Perdón, la jornada. La jornada laboral. La jornada y decir, Roberto, ¿no? Te pasaste 3 pueblos. Tendría que reducirse, dos discusiones tendrían que discutirse en una reforma laboral. La reducción de la jornada laboral y la participación del salario en las ganancias empresarias. Si quisiéramos ser modernos. Pero además, 14 bis. Eso es de conservador, eso está en la Constitución del 57, es decir, sí. No es que sos un revolucionario que viene la Revolución Cubana, estás planteando una cosa que está escrita en una Constitución que era, digamos, de la derecha. Y bueno, ¿qué pasa? Si lo planteás, los propios te vienen a asesinar como diciendo, che, no, pará. No Porque seas... parece que se instaló que el único derecho a defender es la propiedad privada. Sí. Si nosotros nos plantamos en que el único derecho a ser defendido es la propiedad privada, estamos mal. Porque si no nos olvidamos los derechos colectivos que son los derechos sociales. Y esto me parece que es el momento que hay que discutir en esos términos. Claro. Dejemos de sacralizar la propiedad privada, dejemos de pensar que pelearse con Estados Unidos puede ser un horror, tal vez lo sea, pero pensemos otras cosas. Pensemos el mundo en crisis de hegemonía, pensemos nuestras alianzas con Brasil que fueron productivas, pensemos la discusión con los BRICS, pensemos que la acumulación de riqueza descomunal que está teniendo la Argentina tiene que ser gravada por un impuesto, no puede ser que se saque el impuesto a los patrimonios, que es lo que motoriza la inversión. Digo, pensemos todas estas cosas, porque si no, ¿qué podemos pensar? Que el otro día lo escuchaba un economista francés, Piketty, que habla de la tasa de 2% a las grandes fortunas francesas. Y claro, los medios franceses, como los de acá, lo destruyen, porque lo que dicen, nuestros ricos se van a ir. Claro, el tipo dice, che, las tasas aumentan, porque claro, los ultra ricos pagan cada vez menos impuestos, pero no solo en Argentina, en el mundo. Entonces, para compensar los impuestos que no generan ruido, los IVA, tasas, etcétera, etcétera, los pagan la clase media y baja. Y Piketty dice, che, es una estafa colosal y la gente ve cómo viven esos ultra ricos, que eso es algo que dice Amado siempre. Che, el problema del mundo hoy no es de producción, es un problema de distribución, no es que faltan recursos.
están mal repartidos. Nuestros ultra ricos que tienen tristeza viajan por el espacio, ¿viste? Sí. Alquilan Venecia, che, y no podemos hacer que paguen impuestos. En la MAC solemos decir que entre Roosevelt y Reagan, es decir, entre los años 30 y los años 80, la alícuota máxima de ganancias en Estados Unidos era del 80% de promedio, con picos del 90%, por ejemplo, con un kirchnerista muy conocido, que es el general Ike Eisenhower, cuando fue presidente. 90%. Es decir, el Estado se quedaba con 90%. Che, demos las batallas. Lo que no podemos es entrar titubeando, diciendo que vamos a hacer equilibrio fiscal, que entendimos la lección y que... Sí, que el peronismo serio es un peronismo que va por el superávit fiscal. Claro, Además hablamos antes del superávit fiscal que de las personas. claro, Pero nos comprometemos al superávit fiscal y nadie dice me voy a comprometer. Además, la economía no se estabiliza de las cuentas públicas, sino de las cuentas externas. Sí. No hay ningún plan de estabilización, y el ejemplo es este gobierno, que está haciendo un bruto ajuste fiscal y no puede estabilizar. Estabiliza. La estabilización es tener dólares en Banco Central y un programa financiero. Los dos gobiernos que tuvieron estabilidad, paradójicamente, uno fue Menem, que tuvo el plan Brady, que era un programa financiero muy benigno, que era la puerta de ingreso al consenso de Washington, que estabilizó la deuda heredada de la dictadura cívico-militar, y la oferta de divisa de las privatizaciones. Néstor y Cristina tuvieron los dos canjes 2005-2010 que bajaron el stock de capital y la suba de precios internacionales con el aumento de retenciones pagaron esa deuda y estabilizaron. Esas estabilizaciones, programa financiero y dólares en Banco Central, son decisivas, no hay otro. Por eso estos gobiernos están durando poco también, ¿eh? Sí, sí. Sí, el problema Bueno, es el banco, el crédito externo. volvemos a hacer un chivo de tu libro. Bueno. ¿Cómo título? De Macri a Milei, el país inviable de las élites argentinas. Chicos, podríamos haber traído algunos libros, ¿no? No, hubo un problema de logística. Con el auto. Ah, de logística con el auto, cambio de auto. Perdón, Nair, tenés razón. Ahí está. No, el libro lo que aborda esencialmente es precisamente la política económica de corto plazo y en la relación con las élites, cómo se van desbaratando. Es ver un hilo conductor donde, a pesar de la oferta de divisas, sea de la deuda o sea del comercio exterior, no hay forma de estabilizar porque esos dólares se van y esos dólares son apropiados en general por una élite que es crecientemente voraz y parasitaria frente a gobiernos, unos que lo avalan y otros que son impotentes, como el del Frente de Todos. Y el capítulo final, trata la relación de peronismo con el sector externo. Cómo el sector externo siempre le hizo perder el gobierno al peronismo. Los gobiernos peronistas tienen procesos de expansión de la demanda hasta que hay un estrangulamiento del sector externo. Es decir, faltan dólares. Faltan dólares, producto de ese proceso. Y ahí empieza una crisis al interior del peronismo donde se discuten estas cosas. Si avanzamos sobre la propiedad, si nos ponemos más clasistas, si no nos ponemos más clasistas y tratamos de consensuar, y en esas crisis se pierde el gobierno, por métodos violentos, como fueron los golpes de Estado del 55 al 76, que eran crisis también adentro del peronismo, o por elecciones. Inclusive la discusión de la salida de convertibilidad de Menem Duhalde, donde la expansión llegaba a un punto que también fue una discusión, que terminó imponiendo la Duhalde con una devaluación pura y dura. Pero siempre hay un momento en que el sector externo le juega una mala pasada al peronismo y le hace perder el gobierno. Eso es así. El de Alberto pudo no haber sido, tuvo atenuantes, sí, tuvo atenuantes. Tampoco lo supo aprovechar. No, imagínate Néstor en pandemia, lo que hubiera hecho. Bueno, pero la pandemia 2020-2021 te dio 25.000 millones de dólares de superávit comercial.
no se reflejaron en el Banco No. Central. Más 4.000 millones de dólares que te dio el fondo sin condicionalidades, porque era la plata de la pandemia, de derechos especiales de giro. ¿Tuviste más o menos 30.000 millones de dólares en 2 años? No digo que ibas a acumular todos, pero eso No, pero después. antes de la sequía, con Guzmán acepta, vende los dólares del superávit comercial a un tipo de cambio subsidiado, porque es el tipo de cambio oficial, a empresas que importan y empresas que cancelan su deuda. Que cancelan su deuda en el exterior. La sequía viene después. Con lo cual vos decís, bueno, un banco central que no tiene un flujo de fondos positivo a largo plazo en Argentina enloquece a los actores económicos. Es como cuando tratar de frenar, tenés una perra en celo y tratás de frenar a los perros afuera con red. Che, no hay reja. Cuando vos tenés un banco central que está por colapsar, los agentes económicos saltan vallas de 80 metros, hacen pozos. Sí, porque pegados, saben que el dólar está barato y es se la vuelven última locos. oportunidad. Entonces vos decís, ¿cómo ordeno eso? No hay forma de ordenar. La única manera de ordenar es que el Banco Central tenga dólares y entonces nadie pueda oler la muerte del Banco Central en términos de reservas. La segunda. Perdón. Sí, no. No, ahora ya lo cuento de lo que me tocó vivir. La segunda oportunidad antes de la sequía fue la guerra. Sí. Todos los acuerdos de precio tenías una inflación núcleo del 40%, 38% en febrero del 2022. Era algo ahí. Cuando estalla la guerra, el trigo, el girasol, el maíz salta por los aires. De 25.000 pesos la tonelada de trigo pasa a 41.000. Lo mismo pasa con el girasol. Bueno, discusión, gabinete de emergencia. Finalmente, bueno, se arman los fideicomisos de trigo, no hay cohesión para llevarlo adelante. Bueno, finalmente yo decido irme al gobierno. Habló con Cristina, me dice, bueno, y habló con el presidente. Yo le digo al presidente, mire, presidente, fue conceptuoso Alberto para ser justo, ¿no? Digo, no, habló públicamente bien, no quiero ser crítico. Pero yo le digo, mire, usted tiene 2 problemas. La necesidad de un programa de emergencia frente a la guerra, que es un programa que contenga los precios internos impactados por la situación internacional, con cupos de exportación, mayores derechos de exportación, mayor regulación sobre el comercio exterior, o otra opción, eso en los extremos, después quedarán los medios como se manejan, hacer un ajuste externo, aprovechar la guerra para hacer un ajuste externo. Y explicarle al pueblo argentino que va a cocinar con aceite de soja, porque el de girasol ya no, y que va a comer carne de cerdo, que en ese momento el kilo de carne de cerdo varía la mitad del de carne de vaca. Podría ser. Eso sí, la salida externa o ese ajuste externo tiene que reflejar dólares en Banco Central, porque si no, ¿para qué hacemos el sacrificio? Podría decirle, pueblo argentino, estamos en guerra. Para cualquier caso, usted necesita llamar a los actores de la coalición, a Massa, a Cristina, a la CGT. No, pero... Y bueno, entonces, si no se tomó ningún rumbo, ni se tomó el rumbo decidió aprovechar la oportunidad de la guerra y la suba de precios internacionales para hacer un ajuste externo, con lo cual cambiaba la dieta, que después se la cambiaron de prepo, o tomó la decisión de una mayor regulación del sector externo en pos de atenuar el impacto sobre los precios internos. En el medio hay grises, no es necesario un extremo al otro, pero lo que no se podía era no hacer nada frente a la guerra y su impacto en los precios internos. Eso es lo que me parece que falla ahí, y donde yo digo falla la coalición. Eso es lo que me tocó vivir en vivo y en directo. No era solo medidas instrumentales de micro, era tomar algunas decisiones más pesadas que decidieran sobre el sector externo y la acumulación de divisas. En ese sentido, en favor de Sergio Massa, cuando el Fondo Monetario Internacional corre el arco todo el tiempo, en términos que no te desembolso, que te espero, que cuidado, que qué sé yo, que Massa logra armar un fondo
de prestamistas de última instancia, que no eran el Fondo Monetario Internacional, con el Fondo Catarí, el SOP chino y el Banco de Desarrollo Latinoamericano, y logra alternativizar al fondo durante un breve periodo de 3 meses. Bueno, quiere decir que, pero eran todas iniciativas, quiere decir que el gobierno argentino, lo que probó Sergio, lo que se podía haber discutido, podría frente a la guerra y antes de la sequía haber jugado el sector externo de otro modo. Pero no había cohesión o no había voluntad política. Y además yo creo que no estaban las convicciones claras. O sea, si no tenés las convicciones claras, no podés tomar las oportunidades que te presenta cada nuevo escenario. Porque en general los escenarios te presentan la oportunidad de sorpresa. Pero vos tenés que saber que tu problema es externo. Si vos no tenés la idea de que tu problema es externo y que tu problema es el déficit fiscal o la inflación, bueno, no vas a poder tomar esa decisión en ese momento. Tenías una pregunta. La paradoja es que si eso que dice Felipe lo hace el peronismo y le saltan a la yugular, lo hace la derecha y... Ah, sí, No, bueno. no. Sí, bueno. obvio, Eso, obvio. perdón. Bueno, Pero el eso peronismo, no por eso, el peronismo, perdón. su destino, el campo popular, es que todas las medidas que tome demuestran que es chavista, iraní, mapuche, no sé qué, que es una porquería, todo eso. Pero las consecuencias te juegan a favor. La UH era una porquería, iba a ir a la droga, a la prostitución, no sé qué, hacía que los pibes no vayan al colegio. Lo que sí ocurre es que cuando la realidad empieza a hablar, eso habla para vos. Por eso uno no tenés el campo popular. Tato, ¿me permitís, ya que mencionaste? Al año de haber puesto la UH, se puso a fines del 2009, con Amado hicimos un trabajo de campo del impacto de la UH. Lo que se verificó que se habían vendido mucha mermelada y galletitas en 13 municipios del Gran Buenos Aires, entre otras cosas. Pero lo que se probó es que se había habido una elevación del consumo de los chicos. Claro. Sí, no. Por eso, la realidad, entonces, el campo popular no puede permitir ser disuadido de las políticas virtuosas por la tapa de los diarios. Porque tu única manera de hablar es a través de la realidad. Y por eso le pasa a Alberto, si la realidad no te acompañó, no importa cualquier cosa, te van a cagar a trompadas. Solo nos queda la realidad. Y si vos crees que para la realidad tenés que hacer algo que es impopular, hacelo. Porque tu única manera es que la realidad hable. Bueno, agradecemos muchísimo. Muchas gracias a Roberto Feletti. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, por supuesto. Hay un aviso parroquial. Perdón, buenas noches, antes de que terminen, a la cámara, ¿cuál me toma? No. Acá en La Olla, bueno, como saben, todos los lunes tenemos La Olla Popular, acá en el Limonero, en Salguero 668. Y para el lunes antes de Navidad, vamos a hacer una Navidad solidaria, van a venir acá los vecinos, bueno, vamos a comprar regalos, todo. Así que estamos juntando donaciones. Cualquiera, bueno, los que están acá, si quieren acercarse acá, o donar a limonero.solidario. Así que todos lo quieren aportar, ahí los vecinos del barrio van a... El alias limonero.solidario. Efectivamente. La guita va hacia la olla popular de Navidad. Perfecto. Che, bueno. Entonces, todos a la app de transferencia, a limoneros.solidario, y con lo que sobra se compran el libro de Feletti. En la próxima cena Mac tomamos puntos al azar, 3 puntos al azar o multiple choice, y el que no lo pasa nos tiene que escuchar 2 veces. Lo tiene que escuchar al Rinconete. Ah, la marcha de mañana que la anunciamos ayer. Sí. Y no la anunciaste. Rinconete. Dale, pasá el aviso de concentración mañana. Aviso de concentración, no sé dónde nos encontramos. ¿Dónde nos concentramos mañana? ¿Te das cuenta? Nunca vamos a hacer la revolución. Nunca. Por suerte nunca vamos a hacer la revolución. Pero mañana vamos a estar por todos lados, porque convoca CGT, CTA, universidades, todo el mundo. Y creo, la verdad, que la calle va a ser el gran escenario de los próximos años, o de estos 2 años que quedan, porque vamos a asistir en el Congreso a muchas piruetas. Estos momentos. La calle frena eso, sobre todo las piruetas de los nuestros. Sí, sí. O sea, no creo que vaya a frenar a Milei, pero frena la pirueta de los nuestros que creen que van a quedar impunes de las acrobacias que hacen. Entonces la calle le va diciendo, che, tenemos este campo, tiene memoria y no está a favor. Y me gustó el Chivo Rossi que dijo esta noche que las 2 leyes que derogaban de Querusa van con el número de ley.
pero no con el enunciado de ley. Si no se animan a poner el enunciado, queda como una cosa. Entonces yo creo que también de los nuestros es poner la caripela y esto de que la versión Frank Underwood de la vida, viste, bueno, mirá, los gobernadores tienen que vivir, que no, porque si no, no hay política, sino el que gana la Casa Rosada hace lo que quiere. No, creemos que no. El principal gobernador que tendría que vivir es Axel y sin embargo Sí. está parado enfrente, Exacto, enfrentándolo. exacto. Y Sí. presenta un presupuesto con equilibrio, con inversión pública, con inversión social, sin motosierra, sin un impuestazo. Digo, si uno mirara el equilibrio o la lógica fiscal desde lo que presentó la provincia de Buenos Aires como presupuesto, podría decir, bueno, a los que dicen, bueno, no hay que afectar. Bueno, ahí está. Inversión social, inversión pública, cierto grado de equilibrio, presión tributaria razonable progresiva y bajo endeudamiento. Bueno. No, igual, perdón, cuando yo hablo del equilibrio, yo diferencio mucho una provincia del Estado Nacional. Claro. O sea, yo creo que el Estado Nacional tiene que tener superávit sí o sí en dólares, porque esa es la moneda que no imprime y esa es la moneda que te cuesta la vida. Una gobernación que no imprime pesos tiene que tener equilibrio en pesos, porque tiene otra realidad, porque efectivamente, porque su salto es empezar a imprimir patacones. Iba a decir. Por eso, su salto, ojo, cuando el superávit fiscal en una provincia empieza a costar socialmente mucho, lo vimos en la Argentina, lo más virtuoso es imprimir patacones, porque de nuevo, el superávit no puede ser un objetivo superior a la vida de las personas. De la gente, por Entonces, sí es un objetivo de la herramienta diaria. En la gobernación, en la nación yo creo que no. Pero incluso en una gobernación, llegado un caso, se imprime patacones, porque lo único que no se puede tolerar es la expulsión de las personas a la calle. ¿Está? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a Roberto.